Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios le bendiga. Este tema se llama ¿quién es un discípulo? Escucha esto, ¿quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que ha sido capacitado, discipulado, instruido por alguien. Óigame, un discípulo es un hombre o una mujer que ha sido capacitado, instruido por alguien, por otra persona. Entre los discípulos están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Los apóstoles son discípulos, los profetas son discípulos, los evangelistas son discípulos, los maestros son discípulos, los evangelistas son discípulos, los pastores son discípulos, los profetas son discípulos, los apóstoles son discípulos. Vamos a ver a la luz de la palabra, Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El que dio estas instrucciones fue nuestro Señor Jesucristo. Se las dio a un grupo llamado discípulos. Óigame, discípulos. A esto se le llamó apóstoles, a esto se le llamó evangelistas, a esto se le llamó maestros, a esto se le llamó pastores. A esto se le llamó maestros, a esto se le llamó profetas. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A quién les estaba diciendo el Señor Jesús? Id y haced discípulos. A un grupo de discípulos que iban a ser más discípulos. Porque el que tiene un oficio es el que puede enseñar ese oficio a otro. Oiga, el que tiene un oficio, el que sabe hacer un oficio, es el único que puede enseñarle a otro ese mismo oficio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro era un apóstol. Felipe era un discípulo al cual se le llamó evangelista. A Lucas se le llamó evangelista. A Juan se le llamó apóstol, se le llamó profeta. Pablo era maestro, era apóstol. Hoy en día muchos se confunden con la palabra. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que ha sido capacitado por otra persona con el mismo oficio, que tiene el mismo oficio. Por ejemplo, a los apóstoles les gusta ser enseñados por otros apóstoles. A los profetas les gusta el ministerio de otros profetas. A los evangelistas les gusta el ministerio de otros evangelistas. A los pastores les gusta el ministerio de pastores, de pastor. A los maestros les gusta el ministerio de maestro. Y todos estos discípulos están ligados al cuerpo de Cristo. Están unidos al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros. Entonces, un apóstol es un discípulo. Un evangelista es un discípulo. Un pastor es un discípulo.
Un maestro es un discípulo, un profeta es un discípulo. Pero hoy en este tiempo, estos discípulos son llamados por el Espíritu Santo. A estos discípulos los llamó Cristo y los llamó para ser más discípulos y los llamó para el tiempo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se derramó en el gran día de Pentecostés. Ahí empezó la obra del Espíritu Santo y no ha terminado. Estos discípulos que fueron formados y que aún todavía sigue vigente la discipulación de parte del Espíritu de Dios, esto nadie lo puede detener. La formación de discípulos. Hay formación de apóstoles, formación de profetas, formación de evangelistas, formación de pastores y formación de maestros. ¿Y quién mejor conoce un ministerio de estos 5 que el que tiene el oficio? Pero hay muchas confusiones por parte de hombres que han querido tomar el evangelio como negocio, como fama, y han confundido a muchas personas diciéndole que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas. Otros dicen que ya no hay maestros. Pero es que los hombres y mujeres han agarrado al ministerio como una fuente de negocio. Algunos, no todos, porque hay hombres de Dios y mujeres de Dios, fieles a Dios. Y es por eso que lo que causan es daño al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. No sabiendo que todos somos discípulos en este tiempo. Discípulos de Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿O qué es usted? Si usted no se considera que es un discípulo, usted no es parte del reino de Cristo, del reino que el Espíritu Santo está ministrando. Por tanto, y a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está capacitando nuevos apóstoles, nuevos profetas, nuevos evangelistas, nuevos pastores y nuevos maestros. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Acaso no se están formando nuevos discípulos en este tiempo de la gracia porque mi Cristo aún no ha venido? Sí, se están formando nuevos discípulos. La discipulación no ha terminado. Lo que sí tenemos que aborrecer es la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la altivez. Como aquellos que dicen que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas, son arrogantes. Los que dicen que ya no hay maestros, están mal. El Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 3, verso 5, dice que los ministros de hoy son llamados por el Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso solo hay discípulos pastores, discípulos evangelistas? No, amado, no se equivoque. Los 5 ministerios están vigentes en el cuerpo de Cristo para predicar y enseñar el evangelio de Dios, el evangelio del reino de los cielos. Somos discípulos. Hay discípulos profetas, discípulos pastores, discípulos evangelistas, discípulos maestros, discípulos apóstoles.
entienda que somos discípulos. ¿Quién es un discípulo? Uno que ha sido capacitado por medio del Espíritu Santo y por medio de un hombre que tiene un oficio. Si usted es apóstol, usted va a formar más apóstoles. Si usted es profeta, a usted lo van a imitar otros. Usted será el modelo para nuevos profetas. Si usted es evangelista, muchos van a querer ser como usted. Otros porque tienen el mismo espíritu de evangelista. Si usted es pastor, hay muchos que quieren ser pastor como usted porque ellos también tienen un espíritu de pastor. Si usted es maestro verdadero de Dios, llamado por el Espíritu Santo, usted va a impactar a otros y otros van a desear tener ministerio como usted, porque ellos también nacieron con un espíritu para ser maestros. Cuando usted predica y enseña el evangelio, depende de su ministerio que usted tiene, así va a impactar a otros que van a nacer de nuevo en ese ministerio. Un apóstol impacta a otros apóstoles. Un profeta impacta a otros profetas. Un evangelista impacta a otros evangelistas. Un pastor impacta a otros pastores. Un maestro impacta a otros maestros. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya traen un espíritu desde que ya nacen. Los profetas ya traen un espíritu desde el nacimiento. Los evangelistas ya nacen siendo evangelistas. Los pastores ya nacen siendo pastores. Los maestros ya nacen siendo maestros. Lo único que aquí en la tierra se recibe es la enseñanza, las instrucciones para fungir en el oficio que Dios quiere que hagamos. ¿En qué ministerio quiere Dios que nosotros trabajemos? Los llama, los capacita y los envía. Los llama, los prepara, que es la capacitación, y los pone a trabajar. Primero el llamado. Segundo, la capacitación del discipulado. Tercero, el trabajo que Dios quiere que usted realice. Si usted es un apóstol, lo van a poner como apóstol. Si usted es un profeta, lo van a poner a trabajar como profeta. Si usted es evangelista, lo van a poner a trabajar como evangelista. Si usted es pastor, lo van a poner a trabajar como pastor. Si usted es maestro, lo van a poner a trabajar como maestro. Lo que mata a muchos es la envidia y el egoísmo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entendamos esta palabra. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es uno que ha sido capacitado, enseñado, instruido para servir a Dios, para amar a Dios, para adorar a Dios. Así es este tema. Otro tema serían las señales de un discípulo, pero es muy aparte. El tema es ¿quién es un discípulo? Uno que ha sido llamado, capacitado para hacer una función, un trabajo. Pero al final todos somos discípulos. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y todos somos discípulos de Dios. Jesucristo llamó discípulos y les dijo, id y haced más discípulos. Así es este asunto. Un apóstol hace apóstoles, un profeta hace profetas, un evangelista hace evangelistas, un pastor hace pastores, un maestro hace maestros. Que Dios te bendiga con esta palabra. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. Como tema, ¿quién es un discípulo? Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.